La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. En años recientes, ciertas fuerzas seculares han atacado el anuncio público de los 10 mandamientos. La mayoría de nosotros aprendimos los 10 mandamientos en la iglesia o sinagoga, y aprendimos el formato corto del cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Algunos cristianos profesos guardan el sábado como día santo, pero la mayoría consideran como día santo el domingo. Muchos dicen que uno puede adorar cualquier día, así que no tenemos que adorar en el sábado santo. Pero ¿cuál día de la semana especifica el cuarto mandamiento? Éxodo 20, versículo 8. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado del Eterno tu Dios. Dios ordena que observemos el séptimo día de la semana. Entonces, ¿por qué tantos cristianos profesos observan el primer día de la semana? Los teólogos y eruditos han debatido la controversia del sábado durante miles de años. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Nos da instrucciones Dios de cómo debemos vivir en el siglo XXI? ¿Cuál día es verdaderamente el sábado cristiano? Acompáñenos. Un caluroso saludo a nuestros oyentes alrededor del mundo. Millones de personas de todo el mundo disfrutan de los feriados y celebran los feriados seculares y los feriados religiosos. Los musulmanes adoran los viernes y observan los cultos de adoración 5 veces al día. Los judíos en todo el mundo han adorado por miles de años en el sábado, el día que empieza al ocaso de cada viernes a la tarde y continúa hasta el ocaso del sábado. Los cristianos profesos se congregan para los servicios del domingo, proclamando que este es el día verdadero de adoración. La controversia del sábado ha continuado durante siglos. ¿Ha cambiado la observancia en el Nuevo Testamento de sábado a domingo? ¿Debería la gente religiosa guardar cualquier día como día santo? ¿Ordena la Biblia que observemos el domingo, el primer día de la semana, como día de adoración? ¿O deberían los cristianos observar el séptimo día sábado? En el programa de hoy responderemos a estas preguntas desde la propia Biblia y le ofreceremos un inspirador folleto gratuito que le dará las respuestas bíblicas que usted necesita, titulado ¿Cuál día es el día de reposo cristiano? Esta es una cuestión vital para todos los cristianos profesos. Este folleto es totalmente gratuito. Contáctese con nosotros o visítenos en elmundodemañana.org. Solo pida el folleto del sábado cristiano. Las preguntas más importantes de la vida están respondidas en la Biblia, aunque vemos conflictos religiosos y diferencias incluso entre denominaciones de cristianos profesos. ¿Por qué tantos cristianos profesos observan el domingo? ¿Y por qué otros guardan el sábado como día santo? Para responder a esta pregunta, vayamos al comienzo de la cristiandad como fue documentada en la Biblia. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a los Hechos 13, versículo 42. En el primer siglo después de Cristo, el apóstol Pablo predicó en el día sábado en la sinagoga de Antioquía, donde su audiencia consistía de ambos, judíos y gentiles. Notemos que después de que los judíos se retiraron, los gentiles le hicieron una petición. Esto fue años después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Seguramente si los cristianos guardasen el domingo, los gentiles se hubiesen encontrado con el apóstol Pablo al próximo día domingo, después de haberlo oído en la sinagoga el día sábado. ¿Pero lo hicieron así? Los Hechos 13, versículo 42. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles le rogaron que les predicase estas palabras. ¿Cuándo? ¿Al otro día domingo? No. Los gentiles le rogaron que le predicase estas palabras el sábado siguiente. Léalo nuevamente en su propia Biblia.
Los gentiles le rogaron que les predicase estas palabras el sábado siguiente. Amigos, la iglesia del Nuevo Testamento en el primer siglo observaba el séptimo día sábado. Continuemos leyendo en los Hechos 13, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. Ahora prestemos atención. Y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír las palabras de Dios. Así es, la costumbre de Pablo era predicar el día sábado, como lo dice en los Hechos 17, versículo 2. Muchos se convirtieron a la cristiandad y continuaron observando el cuarto mandamiento. Pablo era muy efectivo en predicarle a ambos, los judíos y los gentiles, como leemos en los Hechos 18, versículo 4. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Los cristianos del primer siglo después de Cristo observaban el día séptimo sábado. Pero ¿cuándo fue cambiado al domingo? ¿Y quién popularizó la observancia del sábado? La Enciclopedia Católica en el tema domingo dice lo siguiente: Tertuliano, año 202, es el primer escritor que menciona expresamente el descanso dominical. Dice: nosotros, sin embargo, según nos ha enseñado la tradición, en el día de la resurrección del Señor, debemos tratar no solo de arrodillarnos, sino que debemos dejar todos los afanes y preocupaciones, posponiendo incluso nuestros negocios, a menos que querramos dar lugar al diablo. Esto no sucedió hasta 200 años después de Cristo, más de 170 años después de la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, Jesucristo. ¿Es el domingo el día de la resurrección del Señor, como lo enunció Tertuliano? ¿Fue Jesús resucitado el domingo a la mañana? Entendamos esto. Cuando las mujeres llegaron a la tumba de Jesús el domingo a la mañana, la encontraron vacía, y llegaron cuando todavía estaba oscuro. El sol todavía no había salido, todavía estaba oscuro, como leemos en Juan 20, versículo 1. Y Jesús no estaba ahí el domingo a la mañana. Fue sepultado al atardecer del día miércoles y resucitó exactamente 3 días y 3 noches después, justo como él lo predijo. Podemos leerlo en Mateo 12, versículo 40. No existen 3 días y 3 noches en la tradicional idea del Viernes Santo al domingo de resurrección. Así que la razón común para la adoración dominical está basada en tradiciones humanas y no en las Escrituras. Jesús nos dio solo una señal de que Él era realmente el verdadero Mesías. Leámoslo en Mateo 12, versículo 39. La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Puede leer más respecto a los 3 días y 3 noches en el inspirador folleto gratuito ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Puede requerirlo escribiéndonos o visitando el sitio web elmundodemañana.org. En el cuarto siglo después de Cristo, el emperador Constantino impuso la adoración del domingo a través de todo el Imperio Romano. Constantino era un pagano adorador del sol. Él pasó el siguiente edicto en el año 321 después de Cristo. Dice: en el venerable día del sol, que los magistrados y los residentes descansen. Este emperador idólatra del sol, Constantino, impuso que el domingo sea el día de reposo. Pero ¿cuál era la justificación para hacer esto? Hasta Tertuliano, mencionado anteriormente, citó a la tradición como su autoridad. Piénselo, ¿cuál es su fundamento para la verdad? ¿Cuál es la fuente de su religión? ¿Pone usted la tradición por encima de la Biblia? ¿Pone la autoridad de la Iglesia por encima de la Biblia? ¿O solamente la propia escritura bíblica? El teólogo católico James Cardinal Gibbons escribió este enunciado. Pero puede leer la Biblia desde Génesis al Apocalipsis y no encontrará un solo enunciado que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. En otras palabras, Gibbons está diciendo que, si su autoridad es la Biblia, uno queda sin bases para observar el domingo. Las Escrituras, como dijo, exigen la observancia religiosa del sábado. Nosotros estamos de acuerdo. Lo que enuncia Gibbons y otras autoridades católicas es que el que cambió la observancia del mundo cristiano del sábado al domingo fue la autoridad de la Iglesia Católica y no las Escrituras del Nuevo Testamento. Y esto ocurrió en el Concilio de la Odisea, a mediados del cuarto siglo.
Es más, aquí tenemos lo que admitió Harold Lindsell, editor de la revista La Cristiandad de Hoy y ministro bautista del Sur. Dijo: "No hay nada en la Escritura que nos requiera guardar el domingo en vez del sábado como día santo". Amigos, esto es admitir algo muy importante. Puede encontrar más citas como esta en el folleto gratuito ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Nuevamente hago la pregunta: ¿cuál es la fuente de su creencia? ¿Es la Biblia? ¿O pone a las costumbres y tradiciones por encima de la Biblia? Jesús dio una fuerte advertencia de cuando las tradiciones humanas contradicen a los mandamientos de Dios. Vayamos a Marcos capítulo 7. Marcos 7, versículo 7. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque haciendo a un lado los mandamientos de Dios, os aferráis de la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Esta es una advertencia que espero que todos escuchemos. Jesús enunció que Él es el Señor del sábado. Él observaba el sábado regularmente y no quebrantó el mandamiento del sábado como algunos teólogos lo afirman. Como dice en Juan 15, versículo 10, «Yo he guardado los mandamientos de mi Padre». ¿Seguiría usted el ejemplo de Jesucristo y las instrucciones de su Biblia? ¿O seguiría las tradiciones del hombre? Usted debe probarse a sí mismo en su Biblia qué día es el sábado cristiano de reposo. Para ayudarlo en su estudio quisiera ofrecerle este apasionante folleto gratuito, ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Hay 8 pasajes en el Nuevo Testamento que usan la expresión el primer día de la semana. ¿Se refiere a los servicios del domingo? ¿Era en homenaje a la muerte de Jesús? Este folleto gratuito responderá a estas preguntas. Estos son algunos subtítulos. ¿Cuál es el día de reposo según la Biblia? ¿Quebrantaron el sábado Cristo y sus discípulos? ¿Ocurrió un domingo la resurrección de Cristo? Las costumbres de los apóstoles. Usted necesita este folleto gratuito para su beneficio personal y para su estudio bíblico. Requiera una copia gratis de este inspirador folleto titulado ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Solo pida el folleto respecto al día cristiano. También puede ordenar este folleto en el sitio web elmundodemañana.org. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En la primera parte del programa, vimos que la controversia del sábado llegó a su límite cuando el emperador Constantino le prohibió la observancia del sábado a los cristianos y declaró que debían trabajar en el día de reposo de Dios. Unos años más tarde, en el concilio de la iglesia de la Odisea, declaró a los cristianos como anatemas o herejes si observaban el día en el sábado. Ambos, el gobierno y la iglesia, dictaminaron en contra de los cristianos observantes del sábado. El poder combinado del Estado y la iglesia duramente impusieron el domingo como día de adoración en el Imperio Romano. Pero nosotros podemos estar agradecidos de que la cristiandad genuina, la cristiandad del primer siglo que observaba el cuarto mandamiento, ha continuado hasta este día. La cristiandad bíblica ha continuado, a pesar de las persecuciones a través de los siglos. Por ejemplo, en el siglo XVII, los cristianos sabáticos eran perseguidos en Inglaterra, teniendo que buscar libertad religiosa en las nuevas tierras, las colonias de Norteamérica. El decreto real de 1663, otorgado por Carlos II de Inglaterra, garantizaba libertad de religión a la colonia de Rhode Island. Este decreto puede verse hoy en la Casa de Estado de Rhode Island. Stephen Mumford y su esposa llegaron a Newport en Rhode Island en 1665 buscando libertad de religión. Fueron los primeros cristianos de observancia sabática en América.
A medida que el grupo creció y se expandió, necesitaron un edificio más grande. Más adelante construyeron un edificio de reunión en 1729. Hoy en día es preservado por la Sociedad Histórica de Newport. En este edificio de reunión en Newport hay un púlpito elevado, y detrás del púlpito hay dos grandes placas grabadas con los 10 mandamientos. Al final de la segunda placa se encuentra la cita del apóstol Pablo de Romanos 3:31. ¿Entonces invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera, antes bien confirmamos la ley. Estos cristianos del Nuevo Testamento afirmaron su lealtad al enunciado de Cristo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Confirma la Biblia que el día del Señor es en realidad el séptimo día sábado? Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Marcos capítulo 2. Los fariseos criticaron a Jesús por transgredir las restricciones que ellos añadieron al sábado. Jesús no quebrantó el cuarto mandamiento, de otro modo hubiese pecado. Él rechazó la halajá rabínica, o sea, las restricciones añadidas. Pero al mismo tiempo, Jesús afirmó la santidad del sábado y demostró su observancia como corresponde. Sus discípulos disfrutaban la libertad de poder comer maíz del sembradío en el sábado para saciar su hambre, lo cual era legal. Notemos la respuesta de Jesús a los fariseos en Marcos 2, versículo 27. Jesús dijo: «El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado». Él no dijo: «El sábado fue hecho para los judíos». No, el sábado fue hecho para toda la humanidad, para todo hombre y toda mujer en este planeta. Esto es lo que proclamó Jesús. Ya vimos que Jesús instruyó a sus seguidores a guardar los 10 mandamientos. Él mismo observó el séptimo día sábado, así como los apóstoles. Pero existe otra evidencia en el Nuevo Testamento de que los cristianos deban observar el sábado. Sí que la hay. Vayamos en la Biblia a Hebreos capítulo 4. En este capítulo, el sábado es descrito como tipología del descanso milenial y también como memorial del descanso de Dios en la creación. Hebreos 4, versículo 8. Hablando de la desobediencia de los israelitas en camino hacia las tierras prometidas, dice en Hebreos 4, versículo 8, «Porque si Josué les hubiese dado reposo, no hablaría después de otro día». Ahora escuchemos el versículo 9. «Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios». La palabra griega original traducida como reposo en el versículo 9 es sabatismos, lo que significa observancia sabática de acuerdo al diccionario expositor de las palabras bíblicas Vines. Otras traducciones de este pasaje, refiriéndose a esta palabra, fueron transcritas como reposo sabático. Así es, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios hasta este día. Ahora, ¿significa esto un descanso simbólico o un descanso literal sabático? El diccionario bíblico Anchor apunta a varios escritos seculares griegos donde sabatismos literalmente significa observancia sabática o celebración sabática. No existe ninguna cuestión en que este versículo sea un enunciado del Nuevo Testamento de una observancia cristiana literal del sábado. El contexto de Hebreos capítulo 4 habla de ambos, descanso simbólico y literal. La palabra griega katapausis también es traducida reposo en esta sección. Pero notemos lo que dice Dios de aquellos que ya han entrado en el reposo de Dios, o sea, aquellos convertidos, aquellos que ahora seguirán a Cristo. Notemos este importante enunciado en el versículo 10 de Hebreos 4. Porque el que ha entrado en su reposo, el individuo cristiano que entra en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras, y notemos ahora, como Dios de las suyas. Si nosotros como cristianos convertidos hemos cesado de nuestras obras, así como Dios de las suyas, solo debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo ha cesado Dios de sus obras? El versículo 4 de Hebreos 4 nos da la respuesta. Porque en cierto lugar Dios dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí no existe suposición. Los cristianos del Nuevo Testamento deben descansar así como Dios descansó en el séptimo día sábado. La Biblia es muy clara. El Antiguo Testamento, así como el Nuevo Testamento, nos dejan un claro ejemplo y la instrucción de guardar el séptimo día como santo. El diccionario bíblico Anchor afirma la responsabilidad de los cristianos del Nuevo Testamento de observar el día sábado y enuncia lo siguiente.
La observancia sabática física de parte del creyente del Nuevo Testamento afirma como descanso sabático el cesar de trabajar. Capítulo 4, versículo 10. En conmemoración al descanso de Dios en la creación, comparando el versículo 4 con Génesis 2:2, y manifiesta la fe en la salvación provista por Cristo. Este es un enunciado muy claro. La pregunta en definitiva es, ¿qué o quién es su autoridad? ¿Es la Biblia? ¿O pone alguna iglesia o religión por encima de la Biblia? Como hemos visto, algunos líderes religiosos, incluyendo a los católicos y los protestantes, alegan que la tradición o la administración eclesiástica, separadas de la Biblia, es su razón de observar el domingo en vez del sábado. Por ejemplo, veamos este enunciado del anglicano Isaac William, Dr. Divinity, en su Simples Sermones del Catecismo, volumen 1. Dice, ¿dónde nos es dicho en la Escritura que debemos observar el primer día en definitiva? Nos es ordenado observar el séptimo, pero en ningún lado nos es ordenado guardar el primer día. La razón por la que guardamos el primer día de la semana como santo en vez del séptimo es la misma razón por la que observamos muchas otras cosas. No es a causa de la Biblia, sino porque la Iglesia lo ha impuesto. Amigo, el admitir esto es sorprendente. Puede encontrar más al respecto en el informativo folleto gratuito, ¿Cuál es el día de reposo cristiano? En las páginas 36 y 37 encontramos estremecedoras confesiones de líderes religiosos de que la Biblia realmente enseña la observancia del sábado. ¿Por qué la mayoría de los cristianos profesos observan el domingo, cuando el cuarto mandamiento de Dios nos dice que guardemos el sábado, el séptimo día de la semana? Este folleto le dará información histórica y bíblica que responde a esta pregunta. Este inspirador folleto gratuito además le dará referencias bíblicas e importantes citas que no hemos podido incluir en este programa. Usted necesita este folleto para su beneficio personal y su estudio bíblico. Contáctenos hoy mismo y requiera una copia gratis de este folleto titulado ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Simplemente requiera el folleto del día cristiano. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En el programa de hoy hemos discutido la controversia del sábado, que ha venido continuando desde que fue establecida la Iglesia del Nuevo Testamento. Jesús y los apóstoles del primer siglo, los líderes de la Iglesia y los cristianos, observaban el séptimo día sábado. Los líderes de la Iglesia en los siglos posteriores se alejaron de la autoridad bíblica y la reemplazaron por la autoridad de la administración eclesiástica y de la tradición. Pero como hemos visto, el Nuevo Testamento requiere que los cristianos de hoy observen el séptimo día sábado. ¿Cuándo fue establecido el séptimo día sábado? Fue establecido cuando fue fundado el planeta. Como dijo Jesús, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Así es, el sábado fue hecho para el hombre y para toda la humanidad, para todo ser humano en la tierra. Pero ¿cuándo fue creado? Encontramos la respuesta en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Amigo, Cristo y los apóstoles observaron el séptimo día sábado y los días santos bíblicos. La Escritura nos amonesta a que imitemos su ejemplo. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto
sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11, versículo 1. El apóstol Pedro nos exhorta a que sigamos el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro 2, versículo 21. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. El Mesías Jesucristo es el Señor del sábado, como vimos en Marcos 2, versículo 28. Cuando retorne a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué día le será requerido observar a todo este planeta? Notemos la revelación de Dios en Isaías 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y será que de mes en mes, y prestemos atención ahora, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Eterno. Esperamos con anhelo cuando todo ser humano y todas las naciones adoren al Rey Jesucristo. El Mesías establecerá la paz mundial, un gobierno mundial, y la verdadera educación, y el camino bíblico del verdadero amor y vida. Todas las naciones observarán el sábado semanal y los días santos bíblicos. ¡Qué maravilloso, pacífico y próspero mundo será para toda la humanidad! Usted debe estudiar más profundamente este tema por su cuenta. Asegúrese de requerir el folleto gratuito titulado ¿Cuál es el día de reposo cristiano? ¿Es el séptimo día de la semana o es el primero? ¿Comienza en el ocaso del viernes o es el domingo? ¿Debemos asistir a la iglesia el día sábado o el domingo? Este folleto gratuito responde a estas preguntas y además le dará muchas referencias bíblicas y citas que no hemos podido incluir en este programa. Esta es una de las preguntas más importantes que usted debe responderse. Usted necesita este folleto para su beneficio personal y su estudio bíblico. Contáctenos para requerir una copia gratis. Si usted es un estudiante regular del Mundo de Mañana y le gustaría observar los servicios con otros que guardan el sábado, lo invitamos a consultar a uno de nuestros representantes. Contáctenos a una oficina regional o a través de nuestro sitio web elmundodemañana.org. Asegúrese de encontrarnos cada semana en El Mundo de Mañana. Roderick Meredith y yo continuaremos discutiendo temas significativos relevantes a su vida y a su futuro. La Biblia nos da las respuestas a las más perplejantes y desafiantes preguntas que encaramos en el siglo XXI. Los invitamos a escuchar a nuestros colegas Wallace Smith y Rod King, quienes compartirán las enseñanzas de Jesucristo y las profecías del mundo de mañana. Esperamos encontrarlo la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.